Cuando la noche se vuelve tranquila y las sombras se arrastran por la habitación, las historias del pasado cobran vida propia. Algunos cuentos nunca debieron ser cuentos antes de dormir. Relatos inquietantes que permanecen en la mente, entrelazando miedo y fascinación. Pero ¿qué pasaría si estos escalofriantes relatos no procedieran del folclore o la ficción, sino de uno de los textos más sagrados del mundo? ¿La Biblia? Sí. Más allá de sus mensajes de esperanza y salvación, la Biblia contiene historias que son profundamente inquietantes. Estas narrativas, a menudo impregnadas de misterio y justicia divina, abordan temas de la muerte, lo sobrenatural y fuerzas más allá de la comprensión humana. Algunas de estas historias son tan inquietantes que podrían hacer que los más valientes duden en leerlas solos por la noche. Profundicemos en las 5 historias bíblicas más espeluznantes y descubramos las lecciones escondidas en estos inquietantes pasajes. La historia de la bruja de Endor es uno de los relatos más enigmáticos y escalofriantes de la Biblia, y se desarrolla en un contexto de guerra, desesperación y silencio espiritual. Comienza con el rey Saúl, un hombre una vez elegido por Dios, que ahora cae en un estado de tormento y miedo. Los filisteos, los implacables enemigos de Israel, estaban reuniendo sus fuerzas para una batalla decisiva, y Saúl, atormentado por la incertidumbre, buscó guía divina. Pero los cielos se habían quedado en silencio, ni sueños, ni profetas, ni ningún Urim sacerdotal le ofrecieron respuestas. Este silencio no fue casual. Saúl había desobedecido a Dios repetidamente, y sus decisiones anteriores, como prohibir a todos los médiums y espiritistas del país, habían demostrado una comprensión, al menos en teoría, de lo que Dios deseaba. Sin embargo, ahora, frente a su hora más oscura, Saúl abandonó estos principios y buscó las mismas prácticas que había condenado. La decisión de Saúl de consultar a una médium es a la vez impactante y desesperada. Para comprender plenamente el peso de este momento, es importante comprender el significado cultural y espiritual de la nigromancia en el antiguo Israel. Invocar a los muertos estaba estrictamente prohibido, visto no solo como un pecado, sino como una afrenta directa a la autoridad de Dios. Deuteronomio 18, 10, 12. La nigromancia implicaba depender de poderes prohibidos, pasando por alto la soberanía de Dios, para buscar respuestas en ámbitos a los que los humanos nunca debieron acceder. Sin embargo, el miedo de Saúl superó su convicción. Envuelto en secreto, se disfrazó y viajó de noche a Endor, una ciudad que se encontraba peligrosamente cerca de las líneas enemigas. Esta decisión por sí sola está llena de imágenes espeluznantes. El rey de Israel, un hombre destinado a encarnar la autoridad de Dios en la tierra, acechando en las sombras, arriesgando su vida para hablar con alguien a quien había obligado a esconderse. Cuando Saúl llegó a casa de la médium, su desesperación era palpable. «Consulta un espíritu para mí», exigió, «y tráeme el que yo nombre». Al principio dubitativo, el médium le recordó el edicto del rey contra tales prácticas, una ley que se castiga con la muerte. Irónicamente, Saúl hizo un juramento ante el mismo Dios al que estaba desobedeciendo para garantizar su seguridad. La mujer estuvo de acuerdo y comenzó el ritual. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre las prácticas específicas que empleó, es fácil imaginar el entorno. Tal vez una habitación con poca luz, el parpadeo de una lámpara de aceite proyectando sombras en las paredes, el aire cargado de tensión. Mientras llevaba a cabo su ritual, sucedió algo extraordinario. El espíritu de Samuel, el venerado profeta de Israel, apareció ante ellos. Aquí yace el corazón del misterio de la historia. La propia médium pareció sorprendida por el éxito de su invocación, gritando de miedo al ver a Samuel. Esta reacción sugiere que ella no esperaba una verdadera presencia espiritual. Tal vez su práctica habitual implicaba engaños o ilusiones.
Pero esta vez había ocurrido algo real y poderoso. La apariencia de Samuel fue tan inquietante como sus palabras. El profeta, incluso en la muerte, mantuvo un aire de autoridad y le preguntó a Saúl: ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? La respuesta de Saúl fue un torrente de miedo y angustia. Confesó su desesperación, lamentando que Dios lo había abandonado y que necesitaba guía ante la amenaza filistea. La respuesta de Samuel fue devastadora. Confirmó lo que Saúl probablemente ya temía. Dios ciertamente se había alejado de él, y no había esperanza de indulto. Reiteró el juicio que Saúl había recibido antes, que el reino le había sido arrebatado y entregado a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Luego vino el golpe final. Saúl y sus hijos morirían en la batalla que se avecinaba, e Israel caería en manos de los filisteos. La Biblia no se detiene en la reacción de Saúl, pero el peso del momento es palpable. Imagínese estar en esa habitación a oscuras, con la presencia de una figura fantasmal llenando el espacio con un temor sobrenatural. La voz de Samuel, pronunciando palabras fatales, debe haber parecido el último clavo en el ataúd del turbulento reinado de Saúl. Este encuentro plantea profundas cuestiones teológicas. ¿Era el espíritu verdaderamente Samuel, o era una entidad demoníaca conjurada para engañar a Saúl? El texto en sí ofrece poca claridad. Algunos eruditos sostienen que el espíritu era genuinamente Samuel, a quien Dios le permitió pronunciar un juicio final sobre Saúl. Otros sugieren que fue un engaño orquestado por Satanás, explotando la vulnerabilidad de Saúl para desviarlo aún más. Lo que está claro, sin embargo, es que este momento subraya los peligros de buscar guía fuera de la voluntad de Dios. Las acciones de Saúl representan una trágica culminación de su rebelión contra Dios. Un hombre tan consumido por el miedo y el orgullo que recurrió a prácticas prohibidas, solo para encontrar condenación. La atmósfera de la historia es de profunda inquietud. El oscuro viaje a Endor, la desgana inicial del médium, y la impactante aparición de Samuel se combinan para crear una narrativa llena de misterio y pavor. Es un vívido recordatorio del reino espiritual invisible, un lugar a la vez maravilloso y aterrador, donde la autoridad de Dios reina suprema, pero también acechan fuerzas oscuras. Para los lectores modernos, esta historia sirve como una aleccionadora advertencia. Advierte contra la tentación de buscar respuestas en lugares que Dios ha prohibido, sin importar cuán desesperadas puedan parecer nuestras circunstancias. El trágico destino de Saúl es un claro recordatorio de que alejarse de Dios no conduce a la claridad ni a la paz, sino a una oscuridad y una desesperación más profundas. Al concluir la historia, la inquietante imagen de Saúl, abandonando Endor, persiste. Regresó a su campamento, agobiado no solo por la profecía de su muerte, sino también por la comprensión de que había cruzado una línea de la que no había retorno. El hombre que una vez se mantuvo erguido como el rey, elegido de Israel, ahora caminaba como una sombra de sí mismo, consumido por el miedo, el arrepentimiento y el peso del juicio divino. La historia de la bruja de Endor es más que una simple historia escalofriante. Es una poderosa exploración de las consecuencias de la desobediencia, el silencio de Dios y los peligros espirituales de buscar conocimiento prohibido. Deja a los lectores con una pregunta inquietante. En momentos de miedo e incertidumbre, ¿a dónde acudimos en busca de orientación? La respuesta a esa pregunta, como lo ilustra la historia de Saúl, puede determinar el curso de nuestras vidas y de nuestras almas. La historia de la plaga de los primogénitos es uno de los momentos más inquietantes y vívidos de la Biblia. Una noche de horror indescriptible y justicia divina. Es una historia que lleva el peso del juicio sobre Egipto, una oscura culminación de años de rebelión contra Dios. Sin embargo, bajo su temible poder, también es una historia de liberación, de la misericordia de Dios sobre aquellos que obedecieron su orden.
Como ocurre con todos los grandes misterios de la Biblia, los detalles de este evento, la atmósfera de presentimiento y finalidad, y la magnitud de su impacto, dejan una profunda impresión en el lector. La noche de la Pascua, el momento en que caería el juicio de Dios, no fue una noche cualquiera. Fue una noche que cambiaría el curso de la historia tanto para Egipto como para Israel. El aire estaba cargado de anticipación, cargado de una extraña sensación de fatalidad, porque Moisés había predicho que esta plaga final sería diferente a cualquier otra. El ángel de la muerte pasaría por la tierra, arrasando con los primogénitos de cada familia, desde los más altos en el palacio hasta los más humildes en el campo, a menos que la familia estuviera protegida por la sangre del cordero del sacrificio. Dios había dado instrucciones específicas a su pueblo, un mandato que conllevaba protección y un significado profundo y simbólico. A los israelitas se les dijo que tomaran un cordero, puro y sin mancha, y lo sacrificaran. Debían tomar la sangre del cordero y untarla en los postes de las puertas y en el dintel de sus casas. Mientras hacían esto, debían permanecer dentro de sus casas, al abrigo de la sangre, hasta la mañana. La sangre serviría como señal para el ángel de la muerte, indicando que los que estaban dentro estaban a salvo de la ira venidera. A medida que la noche descendía sobre Egipto, el sonido de los israelitas preparándose para la noche fue ahogado por una ominosa quietud que se extendió por la tierra. En Egipto, sin embargo, el silencio era asfixiante. En las casas del faraón y de los egipcios, las familias desconocían lo que les esperaba y se comportaban como si fuera una noche cualquiera. Pero la advertencia de Dios había sido clara, y no habría escapatoria para aquellos que ignoraran su palabra. A medianoche comenzó la llegada silenciosa de una fuerza invisible. El ángel de la muerte pasó sobre Egipto con un poder veloz y terrible. Se movía por la tierra como una sombra, invisible pero profundamente sentida. Uno a uno, los hijos primogénitos, herederos del futuro de cada familia, cayeron al suelo, sin vida. Los gritos que siguieron no se parecían a ninguno que la tierra hubiera escuchado jamás. Un gemido de dolor crudo e incontenible que se extendía por toda la tierra. Las familias de Egipto, cuyos hogares no habían sido tocados por la sangre del cordero, fueron golpeadas con todo el peso de la justicia divina. Imagínese la inquietante quietud de esa noche, rota por los gritos de angustia que resonaban en cada calle y callejón. Padres y madres, gobernantes y plebeyos por igual, habrían caminado por los pasillos oscuros de sus hogares, buscando desesperadamente una señal de vida donde no la había. Es casi imposible comprender el horror de despertar y encontrar a un ser querido frío y sin vida, víctima de una fuerza demasiado poderosa para ser comprendida o resistida. En ese momento, el terror de un juicio invisible e imparable se hizo presente. Y, sin embargo, en contraste, había quienes habían obedecido el mandato de Dios. Los israelitas, protegidos por la sangre del cordero, permanecieron intactos. La promesa que Dios les había hecho se cumplió. Sus primogénitos no sufrieron ningún daño, y la paz que experimentaron en medio de una destrucción tan generalizada fue un claro recordatorio del poder de la obediencia y la protección que se obtiene al seguir la voluntad de Dios. Habían puesto su confianza en la palabra de Dios, y, al hacerlo, se salvaron de los horrores que sobrevinieron la tierra de Egipto. Esta yuxtaposición de misericordia y juicio, la clara división entre quienes confiaron en Dios y quienes lo desafiaron, forma el corazón de la historia de la Pascua. Para los egipcios, la noche fue de destrucción. Para los israelitas, fue una noche de salvación. Una noche que marcaría el comienzo de su liberación de la esclavitud. Al considerar este momento, es imposible no quedar impresionado por el puro poder y la finalidad del juicio de Dios,
El ángel de la muerte no dudó, no se detuvo y no discriminó. Ya fueran ricos o pobres, de alta o baja cuna, todos los que no estaban bajo la protección de la sangre del Cordero eran vulnerables al juicio que atravesaba la tierra. La imagen de una fuerza invisible, moviéndose como una sombra en la oscuridad, quitando vidas sin previo aviso, es un recordatorio escalofriante de la profundidad de la justicia divina. Pero esta historia no debe tomarse a la ligera, ni es un mero relato histórico. Sirve como recordatorio de la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte, una verdad que es a la vez humillante y aterradora. Dios no está limitado por las limitaciones o el entendimiento humanos, y su juicio, cuando llega, es absoluto e irreversible. La muerte del primogénito en Egipto sirve como un poderoso símbolo del costo final del pecado y la rebelión. Es importante entender que las acciones de Dios en este momento no fueron arbitrarias. El hijo primogénito, que representaba el futuro de cada familia, era un símbolo profundamente significativo en el mundo antiguo. Al derribar al primogénito, Dios estaba haciendo una declaración poderosa. El futuro de Egipto y el futuro de la casa de Faraón, arraigados en su rechazo de la autoridad de Dios, llegarían a su fin. Faraón, que había endurecido su corazón contra los mandamientos de Dios, se vio obligado a afrontar todo el peso de su rebelión. No se puede subestimar el simbolismo de la sangre del Cordero. La sangre que salvó a los israelitas de la muerte que atravesó Egipto presagia un sacrificio mucho mayor por venir. Este momento no es más que una sombra del sacrificio supremo hecho por Jesucristo, el Cordero de Dios, cuya sangre un día sería derramada para salvar no solo a una nación, sino a toda la humanidad del juicio del pecado. En la sangre del Cordero, los israelitas encontraron protección y liberación, y en la sangre de Jesús encontramos la salvación eterna. Al reflexionar sobre la plaga de los primogénitos, debemos enfrentar el peso de la justicia y la misericordia de Dios. No hay forma de confundir el terror de esa noche. No hay manera de suavizar la devastadora realidad de un juicio que no perdonó a nadie fuera de la protección del Cordero. Pero también hay un mensaje de esperanza. Para aquellos que están cubiertos por la sangre del Cordero, aquellos que confían en la provisión de Dios y siguen sus mandamientos, hay protección contra el juicio final. De esta manera, la historia de la Pascua no es solo un recordatorio de la historia antigua, sino una lección eterna para todos los que la leen. La sangre del Cordero marca el comienzo de la liberación, una liberación que se extiende a través del tiempo y el espacio a todos los que la reciban. Así como los israelitas se salvaron de la muerte en esa fatídica noche, también nosotros nos salvamos de la muerte eterna mediante el sacrificio de Jesucristo. La plaga de los primogénitos es un momento de la historia en el que la mano de Dios se movió poderosamente por la tierra. Es un momento que nos enseña sobre el peso del pecado, la realidad del juicio y el increíble don de la gracia. Y aunque la noche pudo haber estado llena de gritos de tristeza, también fue el comienzo de un nuevo amanecer, un amanecer que conduciría a la libertad, la liberación y, en última instancia, la salvación. Al leer esta historia, nos queda una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Nos colocaremos, como los israelitas, bajo la protección de la sangre del Cordero, o enfrentaremos las consecuencias de rechazar la oferta de gracia de Dios? La elección es nuestra. Y las consecuencias, como nos enseña la historia de la plaga de los primogénitos, son mucho más significativas de lo que podamos imaginar. Hay momentos en las Escrituras donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve borrosa, y las visiones de los profetas resuenan profundamente en nuestros espíritus. Uno de esos momentos se encuentra en la visión de Ezequiel, del Valle de los Huesos Secos, una escena tan inquietante y llena de misterio que evoca tanto asombro como inquietud. El profeta Ezequiel,
llevado por la mano de Dios, se encuentra en medio de un valle lleno de huesos, secos y sin vida. Esta visión no se parece a ninguna otra, porque no fue solo una profecía, sino una demostración dramática del poder divino que desafió todas las leyes naturales. En la quietud de ese valle árido, con huesos esparcidos en todas direcciones, Ezequiel se enfrentó a la absoluta desesperanza de la situación. Los huesos no solo estaban secos, estaban muertos, separados de la vida por lo que parecía ser una eternidad. Su sola presencia parecía clamar contra la posibilidad de la vida. Cada uno de ellos, un testimonio silencioso de la finalidad de la muerte. Y sin embargo, en este lugar de muerte, Dios habla. Imagínese estar allí, en ese valle desolado, sin nada más que el sonido de huesos secos crujiendo bajo sus pies. El cielo está vacío, el viento no se mueve, y todo lo que puedes oír es el eco hueco de tu propia respiración. Y luego se emite un comando. Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ezequiel 37:4. Una orden simple, pero que destruiría los cimientos mismos de la realidad, tal como la conocía Ezequiel. Al principio no pasa nada. Los huesos permanecen como estaban, sin vida e inertes. Pero Ezequiel obedece, hablando sobre ellos la palabra del Señor. Y entonces algo empieza a moverse. Es un sonido que quizás nunca hubieras creído posible en un lugar así. Un cascabel. Al principio débil, pero luego haciéndose más fuerte, llena el valle como el sonido de 1000 huesos al moverse. Los huesos secos comienzan a moverse, chocando unos contra otros, unidos por una fuerza invisible. Es como si estuvieran respondiendo a un llamado que ha estado enterrado profundamente dentro de ellos durante años. Y entonces, sucede lo imposible. Los huesos comienzan a unirse, formando esqueletos, huesos unidos entre sí, en un reensamblaje milagroso. Es un espectáculo a la vez extraño e impresionante. Aparecen tendones que se envuelven alrededor de los huesos. La carne crece sobre ellos, hasta que, ante los mismos ojos de Ezequiel, una multitud de formas sin vida se presentan ante él, cubiertas de carne humana. Pero aún así, no hay aliento en ellos. Y entonces, Dios habla de nuevo. Profetiza al aliento. Profetiza, hijo de hombre, y dile: así dice el Señor soberano. Ven, aliento de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Ezequiel 37:9. Como Ezequiel profetiza una vez más, el aliento de vida entra en estos cuerpos restaurados. Se ponen de pie. Un ejército inmenso, vivo, de pie en el valle donde una vez solo reinó la muerte. Este milagroso acto de resurrección no fue solo una visión, era un mensaje, una declaración de que Dios tenía el poder de restaurar incluso las situaciones más desesperadas, de dar vida donde antes no había ninguna. Las imágenes de huesos secos que cobran vida son inolvidables y dejan una marca indeleble en la mente. El valle, que alguna vez fue un lugar de muerte y decadencia, se transforma en un escenario de increíble renacimiento y restauración. La sensación de inquietud y misterio no proviene de la naturaleza milagrosa del evento en sí, sino del profundo y misterioso silencio que precede a la restauración. En ese momento, Ezequiel se paró entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro, y vio el poder de Dios desplegarse ante él de una manera que ninguna mente humana jamás podría comprender plenamente. Pero, ¿qué significa esta visión? ¿Cuál es el significado de los huesos secos, el ruido, la unión de los cuerpos y el aliento que los reanima? En esencia, esta visión va más allá de la simple restauración física. Se trata de renovación espiritual y del resurgimiento de la esperanza. La visión de Ezequiel no fue solo un presagio de la resurrección física,
sino un mensaje poderoso para el pueblo de Israel que, en ese momento, vivía en el exilio, disperso, quebrantado y sin esperanza. Para los israelitas, el Valle de los Huesos Secos era una representación de su propia situación. Dios los había rechazado por su desobediencia, los había exiliado de su tierra y los había dejado vivir en una nación extranjera. Sus espíritus estaban tan secos como los huesos del valle, sus esperanzas tan dispersas como los restos que los rodeaban. Pero la visión de la restauración fue una señal de que Dios no los había abandonado. Iba a darles vida de nuevo. Él los reuniría de las naciones donde habían sido esparcidos y los traería de regreso a su tierra. Lo que parecía el final no lo era. Fue simplemente el comienzo de un nuevo capítulo en el plan redentor de Dios. Es esta promesa de restauración la que da a la visión su tono poderoso y misterioso. Para Ezequiel, la visión se dirigió no solo a la gente de su tiempo, sino a todas las generaciones venideras. Los huesos secos simbolizan la desesperanza que todos podemos sentir en ocasiones, esa sensación de estar espiritualmente muertos o alejados de Dios. Habla de los momentos en los que sentimos que nuestras vidas están rotas sin posibilidad de reparación, cuando todo parece perdido. Pero así como Dios llamó a Ezequiel a profetizar sobre los huesos, nos llama a nosotros a hablar su palabra sobre nuestras propias vidas y las vidas de los demás. Es a través de la palabra de Dios, su poder y su aliento, que volvemos a estar sanos. Hay un misterio en la forma en que Dios elige trabajar, a menudo en formas que desafían la comprensión humana. Él no simplemente restaura la vida. Lo hace de una manera que causa asombro y asombro. Podría simplemente haber insuflado vida a los huesos sin necesidad de que se unieran primero, pero eligió hacer que el proceso fuera visible y dramático. Esto solo aumenta la sensación de misterio. La restauración de Dios no es algo simple. Es profundo, poderoso, y a menudo, va más allá de lo que podemos esperar o imaginar. Para Ezequiel, estar de pie en ese valle, presenciando cómo los huesos secos cobraban vida, debe haber sido un momento de asombro que lo dejó sin palabras. La visión de un ejército de cuerpos resucitados frente a él habría sido a la vez sobrecogedora y humillante. Fue una demostración tangible del poder de Dios y un recordatorio de que nada está fuera de su alcance, ni siquiera las situaciones más desesperadas. Los huesos secos representaban la fe destrozada de Israel, y en las manos de Dios, volvieron a la vida. Esta visión es un llamado para que nosotros también confiemos en la capacidad de Dios para restaurar y revivir. Cuando nos encontramos en lugares de sequedad espiritual, cuando sentimos que la esperanza nos ha abandonado, debemos recordar que Dios es el Dios de la resurrección. Puede infundir vida en los lugares más muertos y llevar esperanza a los desesperados. Así como llamó a Ezequiel para profetizar sobre los huesos, nos llama a hablar de vida en nuestras situaciones a través de la fe en Él. Es solo por su aliento, su espíritu, que somos verdaderamente revividos. La visión de Ezequiel de los huesos secos no es solo una historia extraña o inquietante, sino un poderoso mensaje de esperanza. Es una promesa de que la muerte, en todas sus formas, no tiene la última palabra. La victoria final pertenece a Dios, quien tiene el poder de sacar vida de la muerte, esperanza de la desesperación y restauración de la ruina. Hay historias en las Escrituras que hielan la médula del alma, historias tan inquietantes y llenas de misterio que provocan una profunda inquietud. Sin embargo, están lejos de ser meras fábulas. Una de esas historias se desarrolla en la región de los Gerasenos, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una fuerza tan oscura, tan malévola, que incluso la tierra misma parece retroceder ante su presencia. Esta es una historia de tormento demoníaco, de guerra espiritual que trasciende los límites del reino físico. Es el relato de un hombre que no solo estaba atado por las fuerzas del mal,
sino atrapado en una pesadilla viviente que resuena a través del tiempo. La historia comienza cuando Jesús y sus discípulos llegan a la región de los Gerasenos, un lugar ya conocido por su aislamiento y misterio. Esta era una tierra al límite, una zona fronteriza entre el mundo conocido y las indómitas fuerzas de la oscuridad. El hombre que estaban a punto de encontrar no era un hombre corriente. Era un alma torturada, una encarnación viviente del tormento, que vivía entre las tumbas, muy alejado de la sociedad humana. Su propia existencia había sido consumida por la presencia de un legión de demonios, tantos que ni siquiera podían ser contados. La descripción de la vida de este hombre es nada menos que desgarradora. No caminó entre los vivos, vagaba por el dominio de los muertos, gritando de angustia y cortándose con piedras. Su voz, alguna vez humana, se había convertido en un gemido torturado, un grito de liberación que resonaba en las tumbas. La propia naturaleza de su sufrimiento apunta a algo mucho más siniestro que la simple locura. Había una oscuridad dentro de él, una fuerza extraña, que se había apoderado de cada parte de él, transformando su mente, su cuerpo y su espíritu en algo irreconocible. Y entonces, cuando Jesús se acercaba, ocurrió algo sorprendente. El hombre vio a Jesús de lejos, y antes de que pudiera hablar, los demonios dentro de él conocido el Salvador. No había duda de quién era él. Estos espíritus, que habían causado estragos en la vida del hombre, conocían el poder que se encontraba ante ellos. Cayeron al suelo con miedo. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritaron. Marcos 5:7. Las palabras están llenas de terror y reconocimiento, porque los demonios sabían que su tiempo de control estaba llegando a su fin. Lo que siguió a continuación es a la vez desconcertante y fascinante. Los demonios, que durante tanto tiempo habían atormentado a este hombre, le rogaron misericordia a Jesús. Pero su misericordia no fue la que uno podría esperar. No pidieron ser arrojados al olvido, ni devueltos al pozo del que habían salido. En cambio, ellos suplicó con Jesús para enviarlos a una piara de cerdos cercana. Allí, en presencia del Salvador, buscaron refugio en los inmundos, los humildes, los animales considerados impuros por la ley judía. La solicitud fue tan escalofriante como misteriosa, y reveló el poder del mal para manipular e influir, incluso frente a la autoridad divina. Jesús concedió su pedido. Con una simple palabra, los demonios fueron arrojados a la piara de cerdos. Pero lo que ocurrió después fue nada menos que aterrador. Los cerdos, poseídos por los demonios, inmediatamente se pusieron frenéticos. Corrieron violentamente por la empinada orilla hacia el lago, donde se ahogaron en las aguas de abajo. La vista era tan extraña como inquietante. Una manada entera de cerdos, perdidos en el caos de la influencia demoníaca, hundiéndose en la muerte con salvaje abandono. La muerte masiva de cerdos plantea interrogantes inquietantes. ¿Por qué los demonios eligieron entrar en los cerdos en primer lugar? ¿Por qué corrieron hacia la orilla del agua, donde sus huestes terrestres encontraron el fin? ¿Fue simplemente un acto final de rebelión, un último y desesperado intento de desafiar el poder de Jesús? ¿O fue una manifestación de la muerte espiritual que ellos mismos encarnaban, el máximo símbolo de destrucción y caos? La visión de los cerdos flotando sin vida en el agua es una imagen inquietante, que perdura mucho después de que se cuenta la historia. Pero el verdadero horror de este momento no reside en los cerdos, ni en la petición de los demonios, sino en el sufrimiento del hombre, que es el verdadero foco de la historia. Toda su vida había sido destruida por la posesión. Había vivido en un estado de tormento constante, destrozado por las fuerzas que lo mantenían cautivo. Era un hombre que no tenía paz, ni esperanza, ni futuro. Y sin embargo, el poder de Jesús había llegado a él para librarlo de esta pesadilla y restaurar su alma quebrantada.
Después del incidente con los cerdos, la gente del pueblo cercano vino a ver qué había pasado. Cuando vieron al hombre, quedaron atónitos. Ya no vagaba entre las tumbas, gritando enloquecido. Estaba sentado, vestido y en su sano juicio. La transformación fue instantánea e innegable. El hombre que se había perdido en las garras de la oscuridad, ahora era libre. Fue sanado, restaurado y sanado nuevamente. Pero en lugar de alegrarse por el milagro, la gente del pueblo se llenó de miedo. Le pidieron a Jesús que abandonara su región, que se alejara de su presencia, tal vez porque no entendían del todo el poder que acababan de presenciar. Fue una reacción escalofriante, que refleja el profundo terror que puede surgir cuando las fuerzas de las tinieblas se exponen a la luz de la presencia de Dios. Después, el hombre que había sido sanado le rogó a Jesús que le permitiera seguirlo. Pero Jesús tenía otros planes para él. Le ordenó al hombre que regresara con su propio pueblo y les dijera cuánto había hecho el Señor por él. Este mandato final es un poderoso recordatorio de la gracia y la misericordia que Jesús había mostrado. El hombre había sido liberado no solo para sí mismo, sino para dar testimonio del poder de la liberación de Dios. Mientras reflexionamos sobre este inquietante encuentro, nos vemos obligados a enfrentar algunas verdades inquietantes. La historia del hombre poseído por una legión de demonios no trata solo del poder sobrenatural del mal. También se trata del poder abrumador de Cristo para vencerlo. Sirve como recordatorio de que hay fuerzas en este mundo, visibles e invisibles, que buscan controlar, manipular y destruir. Pero también está la luz de Cristo, una luz que no se puede apagar, un poder que es mayor que cualquier fuerza de las tinieblas. Esta historia es también un recordatorio aleccionador de las profundidades a las que puede ser conducida el alma humana cuando se separa de Dios. El hombre de los Gerasenos no era una persona que simplemente había elegido vivir una vida de pecado. Estaba bajo el control de fuerzas mucho más allá de su propia voluntad, víctima de opresión espiritual. Su historia es un retrato escalofriante de la destrucción que puede ocurrir cuando una persona queda vulnerable a tales fuerzas. Pero también es una historia de esperanza, de redención y de posibilidad de restauración. No importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa cuán grande sea el tormento, Jesús tiene el poder de sanar, restaurar y liberar al cautivo. La inquietante posesión del hombre de los Gerasenos sirve como una poderosa advertencia, un llamado a reconocer la realidad de la guerra espiritual y los peligros que se encuentran en los reinos invisibles. Pero también es un testimonio del poder inquebrantable de Cristo, cuya presencia trae luz incluso a los lugares más oscuros. A través de su autoridad, los demonios son expulsados, las vidas son sanadas y las fuerzas del mal son puestas en fuga. Es una historia escalofriante y redentora, un recordatorio de la batalla entre la luz y la oscuridad, y de la victoria final que pertenece únicamente a Cristo. Imagínese un gran salón de banquetes, iluminado por el brillo parpadeante de 1000 velas, y el aire cargado con el rico aroma de las fiestas reales. El rey Belsasar, gobernante del vasto imperio babilónico, se reclina en su trono, rodeado de sus nobles, cuyas risas resonan en las paredes, y sus ojos vidriosos por la opulencia del momento. Es un escenario de juerga y exceso, una demostración de poder, riqueza y confianza inquebrantable. Pero debajo de esta superficie de lujo e indulgencia, algo siniestro se agita en el aire, invisible pero palpable, una tensión que pronto se desmoronará con una fuerza aterradora. En esta fatídica noche, mientras Belsasar festeja, ocurre algo completamente extraño y sobrenatural, algo que destroza los cimientos mismos de su arrogancia y orgullo. Desde las sombras, se materializa una mano, incorpórea y espectral, que comienza a escribir. Sus dedos etéreos trazan letras extrañas y misteriosas en el yeso de la pared del palacio,
tallando palabras que nadie puede comprender de inmediato. La escritura no fue solo un fenómeno inusual, fue un mensaje divino, un juicio de Dios mismo. Las palabras estaban en arameo, pero su significado no quedó claro para ninguno de los sabios o astrólogos convocados por Belsasar. El pánico y la confusión se apoderaron de ellos mientras contemplaban la pared. Sus mentes se apresuraban a descifrar los símbolos crípticos, pero toda su sabiduría no logró captar el significado. La mano, que había aparecido sin previo aviso, había desaparecido tan repentinamente como apareció, dejando solo las espeluznantes marcas de su paso. ¿Qué fue este escrito? ¿Qué mensaje contenía y por qué había aparecido de una manera tan dramática y sobrenatural? El miedo que se apoderó de Belsasar y sus invitados no era solo el de no saberlo, sino la aterradora comprensión de que no se trataba de un presagio común y corriente. La mano fantasmal, que parecía desafiar toda explicación natural, era el presagio de algo mucho más grave, el juicio divino. Y mientras el corazón del rey latía con miedo, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Los sabios, con todo su conocimiento y experiencia, no pudieron ofrecerle consuelo. Estaban tan impotentes ante esta misteriosa escritura como lo estaban ante la mano invisible que la había escrito. Fue entonces cuando la reina, posiblemente la madre del rey, le recordó a Belsasar un hombre que podía interpretar tales señales. Daniel, el profeta que una vez había servido bajo el mando del padre de Belsasar, Nabucodonosor, tenía reputación de sabiduría y entendimiento. Desesperado, el rey lo llamó, esperando que Daniel, famoso por su habilidad para interpretar sueños y visiones, pudiera descifrar el significado del mensaje en la pared. Cuando llegó Daniel, la atmósfera en el salón estaba llena de miedo. El rey, temblando, le preguntó si podía interpretar la escritura. Belsasar le ofreció a Daniel riquezas, poder y honor si podía explicar el significado, pero Daniel, imperturbable, se negó a dejarse influenciar por las ofertas del rey. En cambio, volvió su mirada hacia la escritura y comenzó a pronunciar palabras que cambiarían para siempre el destino del imperio babilónico. Daniel no perdió el tiempo con bromas. Comenzó abordando el orgullo del rey, su arrogancia, su profanación de objetos sagrados y su desafío al Dios de Israel. En el pasado, Daniel había sido testigo del ascenso y caída de gobernantes poderosos, pero ninguno había mostrado el mismo nivel de arrogancia que Belsasar. El rey había tomado los vasos sagrados del templo de Dios y los había usado en una fiesta, burlándose del mismo Dios a quien pertenecían estos objetos. Este sacrilegio había enojado al Dios de Israel, y ahora estaba enviando un mensaje de juicio que no sería ignorado. Las palabras que habían sido escritas en la pared no eran simples garabatos sin sentido. Eran declaraciones proféticas. La inscripción decía, As, Parsin. Cada palabra era un pronunciamiento específico de juicio, y Daniel, con su divina perspicacia, pudo traducírselo al rey. La primera palabra, Amí, significaba numerado. Significaba que Dios había contado los días del reinado de Belsasar, y que esos días estaban llegando a su fin. Se acabó el tiempo del rey. La segunda palabra, monopolio, significaba pesado. Belsasar había sido pesado en la balanza de la justicia divina y se le había encontrado deficiente. Sus acciones no habían estado a la altura del estándar de justicia establecido por Dios. La última palabra, Parsi, significaba dividido. El reino de Babilonia, alguna vez poderoso e invencible, sería dividido y entregado a los medos y persas, quienes pronto lo derrocarían. Mientras Daniel pronunciaba estas palabras, el aire en el salón del banquete pareció volverse más frío. La verdad del mensaje era clara. No se trataba de una mera advertencia. Era un decreto de juicio, uno que se cumpliría esa misma noche. El imperio de Belsasar, su vida y su arrogancia estaban a punto de ser derribados.
La finalidad de la profecía era ineludible. Esta fue una mano divina que escribió el fin de una era, y ningún poder terrenal podría alterarla. Pero aún más aterradora que el juicio mismo fue la imagen de esa mano incorpórea. Era como si la mano de Dios se hubiera extendido desde el reino invisible para entregar un mensaje del que ningún ser humano podría escapar. La sola presencia de esta mano misteriosa, escribiendo palabras de fatalidad en la pared, llenó los corazones de quienes estaban en la habitación con una sensación de inquietud indescriptible. La mano había venido no solo para dar una advertencia, sino para sellar el destino de Belsasar y el destino de su reino. Más tarde esa noche, cuando las palabras de Daniel se hicieron realidad, la profecía se cumplió de la manera más dramática e inquietante. Belsasar fue asesinado, y los medos y los persas tomaron el control de Babilonia, tal como lo había predicho el escrito. La mano fantasmal no había sido una mera ilusión o un truco. Su mensaje había sido claro y su cumplimiento rápido. La historia de la escritura en la pared es un recordatorio del poder del juicio divino y de la inquietante realidad de que existen fuerzas mucho mayores que cualquier gobernante o imperio humano. El destino de Belsasar no fue sellado por su propia arrogancia o poder, sino por la voluntad del Dios que tiene todas las cosas en sus manos. La mano fantasmal que escribió en la pared es un poderoso símbolo de la naturaleza ineludible de la justicia divina. Una justicia que no puede ser sobornada, adulada ni evitada. Es una imagen inquietante, que sirve como un claro recordatorio de que nadie está fuera del alcance del juicio de Dios y que sus palabras, una vez pronunciadas, siempre se cumplirán. El misterio de la mano incorpórea permanece con nosotros, un escalofriante recordatorio de que el mundo invisible a menudo se cruza con el terrenal de maneras que no podemos comprender completamente. ¿Cuál fue la mano? ¿Fue simplemente una expresión de la voluntad de Dios o una manifestación más tangible del poder divino? Las respuestas pueden seguir siendo difíciles de alcanzar, pero el mensaje es claro. La arrogancia, la blasfemia y el desafío a Dios conducen a la destrucción. La mano en la pared no era solo una aparición fantasmal, era la letra del destino mismo. Estas historias, por inquietantes que sean, sirven como recordatorios de la soberanía y la justicia de Dios. Revelan las consecuencias del orgullo, la desobediencia y el mal al tiempo que muestran el poder y el misterio de lo divino. Aunque inquietantes, estos cuentos nos desafían a reflexionar sobre nuestras acciones, a buscar la humildad y a comprender el peso de la autoridad de Dios. La próxima vez que abra la Biblia, recuerde, sus historias son más que palabras en una página. Son vislumbres de una realidad mucho mayor de lo que podemos imaginar.